Mi papá tenía otra familia, y su última confesión lo cambió todo. Corazón roto, cara sonrojada. Si hubiera sabido que romper una simple copa podía abrir la puerta a todo el desastre familiar, la hubiera tragado entera. Me llamo Gael, tengo 27 años, y siempre pensé que las supersticiones de mi familia eran solo eso, supersticiones. Crecí viendo a mis tías discutir por cosas tan absurdas como que vela encender primero en Año Nuevo para invocar la abundancia, mientras mi abuela juraba que cada color atraía un destino distinto. Yo solo veía circo, pero ellas lo vivían como si fueran reglas cósmicas. Y así llegamos a este Año Nuevo, el más extraño, incómodo y maldito de mi vida. Todo empezó cuando mi mamá insistió en que hiciéramos el ritual familiar, uno que, según ella, nunca se había roto desde hace generaciones. Decía que mantiene a la familia unida y aleja lo que quiere entrar. Yo solté ¿el recibo de la luz? Con mi mejor tono de sarcasmo, pero nadie se rió. Ni un respiro. Fue ahí cuando debí darme cuenta de que esa noche no iba a terminar bien. En el centro de la mesa estaba la copa sagrada, una antigüedad heredada de mi bisabuela, la mujer que según las historias sabía leer sombras. Nunca entendí si eso significaba brujería, problemas de vista o ambos, pero bueno. La copa tenía grabados símbolos raros, medio torcidos, como dibujados por alguien que nunca sostuvo un lápiz. El ritual era simple, cada miembro de la familia debía sostener la copa, decir en voz baja lo que deseaba para el nuevo año, y luego pasarla sin derramar una gota de vino. Básico. Tonto. Lento. Perfecto para TikTok si nos hubiéramos caído encima. Pero el problema fue que yo la pasé. Porque cuando me tocó recibir la copa, noté que estaba chorreando un poco. Intenté ajustarla, moverla, sostenerla mejor. Pero mis manos estaban frías y medio sudadas por el calor de esa casa vieja. Y antes de que pudiera decir, feliz año, la copa se resbaló, rebotó en el borde de la mesa y cayó al piso. Se hizo añicos. Un silencio espeso cayó sobre todos. Mis tías se quedaron tiesas, mi mamá palideció y mi abuela, mi abuela soltó ya empezó. Como si estuviera esperando que yo arruinara algo. Intenté reír. De verdad lo intenté. Incluso solté relax, fue un accidente. Pero nadie parpadeó. Y ahí fue cuando mi abuela dijo algo que heló la noche. Gael, rompiste el sello. ¿El sello? Sí. Como si estuviéramos en una película barata de demonios de bajo presupuesto. ¿El qué? Pregunté, riéndome, pero solo yo reí. Mi mamá empezó a murmurar entre dientes. Mis tías retrocedieron como si yo hubiera activado una bomba. Y mi abuela, con todo su dramatismo habitual, se levantó diciendo que ahora, las voces iban a hablar. Se los juro, pensé que era una broma pesada para hacerme sentir culpable por no tomar en serio sus tradiciones. Pero entonces escuché un sonido seco. Algo se movió en el corredor detrás de nosotros. No pasos, no viento. Más como un golpe en la pared. Mi corazón me dio un brinco ridículo. Intenté ignorarlo. Seguro es el gato, dije. Gael, me respondió mi abuela, mirándome como si yo fuera el mismísimo problema encarnado. Nosotros no tenemos gato. Y justo cuando estaba por decirle que dejara de asustar, algo más pasó. La luz del comedor parpadeó. Solo una vez. Pero suficiente para que todos se pusieran pálidos. Yo ya iba a sacar un chiste para romper la tensión cuando, sin aviso, la casa entera quedó en silencio absoluto. Sin música. Sin risas del vecindario. Sin nada. Solo un murmullo que venía del corredor. Un murmullo que decía mi nombre. ¿Gael? El vino derramado sobre el piso empezó a moverse, como si estuviera refluyendo hacia un punto específico. Y ese punto era la puerta del cuarto que siempre nos dijeron que no abriéramos. Sentí un escalofrío bajarme por la espalda cuando la perilla empezó a girar sola. Y entonces la puerta se abrió lentamente. Adentro, había algo. Pero no alcancé a verlo porque detrás de mí alguien dijo. Gael, no te asustes, porque eso no viene por nosotros. Viene por ti. Lo primero que sentí fue que mis piernas querían correr, pero el resto de mi cuerpo seguía congelado. Era como si alguien hubiera bajado la temperatura de la casa de golpe. El aire se volvió pesado, espeso, casi pegajoso. Y la puerta del cuarto, ese cuarto que mi familia tenía prohibido abrir desde antes de que yo naciera, seguía entreabierta, mostrando solo una franja de oscuridad absoluta. Mi abuela avanzó hasta ponerse a mi lado. No para protegerme. No. Parecía más bien lista para sacrificarme si era necesario. Hasta respiró hondo, como quien acepta que llegó el momento. Gael, repitió, con esa voz raspada que solo usa cuando quiere sonar mística. ¿Tú lo llamaste? ¿Llamé qué? Pregunté, intentando sonar valiente, pero me salió como un gallo asmático. Lo que guardábamos ahí, respondió mi mamá sin mirarme. Lo que tu bisabuela selló. Casi me río. De verdad. Era tanta la tensión que mi cerebro decidió que la mejor defensa era el humor negro, porque si no me iba a desmayar. ¿Y qué guardaban? ¿Una deuda pendiente? ¿Un ex tóxico? Solté, solo para sentir que no me temblaba la voz. Pero nadie respondió a mi chiste. Nadie. Mis tías retrocedieron hasta pegar la espalda a la pared, murmurando cosas que parecían rezos, aunque sonaban más a instrucciones para invocar un wifi estable. Y la luz volvió a parpadear. 1. 2 veces. 3. Como si alguien la apagara desde adentro de los cables. El murmullo desde el cuarto se hizo más claro. Esta vez no dijo mi nombre. Esta vez susurró.
Abrem. La puerta se abrió un poco más, como si el propio aire empujara. Mi abuela me tomó del brazo tan fuerte que casi me arranca la piel. No mires adentro, me ordenó. Y obviamente, cuando alguien te dice eso, tu cerebro te traiciona. Así que miré. Noté primero el frío. Luego la sombra. No era una figura exacta. No era una persona. Era, como un contorno moviéndose, intentando definirse. Como si estuviera hecho de humo que quería ser forma, pero no encontraba la correcta. Esto es ridículo, susurré, más para convencerme a mí mismo que a ellos. Es Año Nuevo, no Halloween. Para nosotros, dijo mi mamá con voz temblorosa. Pero para él, este día, es la única noche en que puede entrar. ¿Él? ¿Quién demonios es él? Pregunté. Mi abuela tragó saliva. Y ahí fue cuando lo dijo, como si fuera la frase más normal del mundo. Tu verdadero padrino. Yo casi me atraganto con mi propia existencia. ¿Mi qué? La sombra dentro del cuarto se movió al escucharme, como un perro que reconoce su nombre. Algo en la pared crujió, la madera se dobló, y los símbolos dibujados sobre la puerta, esos que yo siempre pensé que eran manchas de humedad, empezaron a resecarse, como quemándose desde adentro. Gael, susurró otra vez la voz desde la sombra, más clara, más cercana. La casa tembló. Un cuadro cayó de la pared. Y el vino derramado se detuvo justo en la entrada del cuarto, como si marcara un límite. Mis tías empezaron a gritarme. No te acerques. No lo mires. No respondas. Pero ya era tarde. La sombra dio un paso. Uno solo. Pero retumbó como un golpe seco dentro de mi cabeza. Y entonces, algo emergió detrás de él. No era una figura. No era humana. No era, normal. Era una mano. Delgada, larga. Como si cada dedo tuviera una articulación de más. Y esa mano salió del cuarto buscando, mi muñeca. Yo di un salto hacia atrás, pero fue en vano. La mano no buscaba atraparme. Buscaba tocar lo que llevaba en el bolsillo. Un papel arrugado que yo ni recordaba tener. Uno que encontré esa mañana sin darle importancia. Uno que tenía escrita una frase que asumí era parte de algún juego viejo de mi familia. Una frase que ahora entendí que jamás debí leer en voz alta cuando la encontré. Cuando la copa se rompa, lo que fue llamado vendrá por su elegido. La mano rozó el papel. Y en ese instante, escuché la voz completa, fuerte, resonando desde el cuarto. Gael, ya es hora. Detrás de mí, mi abuela gritó. No lo dejes tocarte. Si te agarra, él reclama lo que le prometieron. Y yo, temblando, sin entender nada, solo pude gritar. ¿Qué me prometieron? ¿Qué carajos me prometieron? Mi mamá rompió en llanto. ¿Tu alma, Gael? Pero no la tuya, agregó mi abuela. ¿La de tu gemelo? ¿Gemelo? ¿Qué gemelo? No tuve tiempo de procesarlo. ¿Porque la mano salió completamente del cuarto? Y esta vez, sí venía directo a agarrarme. La mano avanzaba hacia mí con una precisión que me enfermó. No temblaba, no dudaba, no se equivocaba. Parecía saber exactamente dónde estaba mi muñeca, incluso cuando yo retrocedía como un idiota. Mis piernas se movían solas, pero el resto de mi cuerpo estaba tan paralizado que sentía que me habían puesto cemento en los huesos. No lo dejes tocarte. Gritó mi abuela. Claro, porque qué fácil, ¿no? No dejes que la mano demoníaca te toque, sí, excelente consejo, igualito a, no olvides comprar pan. Pero la palabra que soltaron antes, esa sí me rompió la cabeza. Gemelo. Yo no tengo gemelo. Nunca tuve. Nunca nadie lo mencionó. Nadie lo insinuó. Ni fotos, ni historias, ni recuerdos, nada. Y ahora, por romper una copa, resulta que tengo un hermano fantasma con deuda pendiente. ¡Feliz Año Nuevo! La mano se extendió un poco más. Los dedos se alargaron, como si crecieran a propósito para alcanzarme. La sombra detrás de ella empezó a tomar forma, una especie de silueta humanoide con partes que parecían moverse al revés. Gael, susurró, y esta vez la voz no sonó como un murmullo. Sonó como si estuviera dentro de mi cabeza. Mi mamá se lanzó hacia mí. Me agarró del brazo, pero más que protegerme, parecía que intentaba soltarlo, como si no quisiera tocarme porque temía contagiarse de lo que sea que me estaba buscando. Perdón, hijo, fue lo único que dijo. ¿Perdón por qué? Escupí. ¿Qué es esto? ¿De qué gemelo hablan? Mi abuela, con esa calma siniestra que solo tienen las personas que ya vivieron demasiadas tragedias, me sostuvo la mirada. Tú no debiste nacer, dijo. Y sentí que el piso se me hundió bajo los pies. Tu mamá estaba embarazada de 2, continuó. Pero solo uno vino a este lado. La mano volvió a avanzar, ahora a 1 centímetro de mis dedos. Ella solo pudo salvar a uno, agregó mi mamá, llorando. Mis oídos zumbaban. Sentí náuseas. Cada palabra era una puñalada. A él, mi mamá señaló la sombra, se lo llevaron al otro lado del sello. Tu bisabuela lo cambió. Intercambió al que estuviera más débil por protección para toda la familia. Tragué saliva, pero sentí como si tragara arena. ¿Me están diciendo que mi hermano gemelo fue? ¿Qué? ¿Ofrecido? ¿Dejado? ¿Intercambiado como moneda? Mi abuela asintió. Sin arrepentimiento. Sin vergüenza. Era él o todos nosotros, sentenció. Tu bisabuela firmó el pacto.
El sello se mantendría mientras la copa siguiera intacta. Mientras nada se rompiera. Y claro, yo, el idiota de la noche, rompí la copa. Él vuelve cada año nuevo, agregó mi abuela. Pero nunca había podido entrar. Hoy, por primera vez, está libre. La mano ya rozaba mi piel. Gael, ven, susurró la voz, tan parecida a la mía que sentí un escalofrío desde la nuca hasta los talones. Ven conmigo. Te toca a ti. Quise correr. Gritar. Llorar. Todo a la vez. Pero entonces pasó algo peor. Al tocarme, la mano no me jaló. Me mostró algo. Una escena, como un recuerdo que no era mío. Un bebé llorando. Otro bebé en brazos de una mujer vieja. Un símbolo dibujado en la frente. Una puerta cerrándose. Oscuridad. Y esa voz infantil susurrando. Tú te quedaste, yo no. La visión desapareció. Caí al suelo. La sombra dio un paso más, cruzando completamente el umbral. Mi familia gritó al mismo tiempo. El aire se rompió. Literalmente se escuchó un crack. Y la sombra habló claro, por primera vez. Gael, ven. Porque si tú no vienes, la figura señaló a mi madre, me llevo a ella. La sombra ya estaba dentro del comedor. Completa. Alta. Torcida. Como si alguien hubiera intentado dibujar a un humano de memoria, pero con la mano equivocada. Y lo peor no era su forma, era su mirada. No tenía ojos, pero sentía que me observaba igual, como si pudiera examinarme por dentro. Cuando apuntó hacia mi mamá y dijo que se la llevaría si yo no iba con él, mis piernas se doblaron solas. Era como si mi cuerpo quisiera rendirse, como si algo dentro de mí hubiera reconocido la amenaza antes que mi cerebro. Mi mamá retrocedió hasta chocar contra la pared, con las manos temblándole tanto que ni siquiera podía sostenerse. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Gael, no lo dejes, repetía como un mantra roto. Aléjate de ella. Grité sin pensarlo. La sombra giró la cabeza hacia mí. No sé cómo describir eso. Simplemente, giró. De una manera imposible. Como si no tuviera huesos, como si pudiera doblarse hasta encontrar la postura que más me aterrorizara. No vine por ella, dijo, con una voz que sonaba como la mía pero distorsionada, como un eco viejo y oxidado. Vine por ti. Siempre fue por ti. ¿Por qué? Solté, con el corazón golpeando tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. ¿Por qué yo? Mi abuela me miró con esa expresión de, te lo dije, mezclada con miedo real. Miedo que nunca le había visto. Porque tú naciste con el lugar equivocado, murmuró. El pacto decía que uno viviría aquí y el otro allá. Pero cuando tomamos una decisión, tu alma quedó dividida. Mi cabeza empezó a zumbar. ¿Qué significa, dividida? Pregunté. Que tú no estás completo, respondió mi mamá, apenas audible. Eres solo una mitad. La otra mitad, es él. La sombra dio un paso hacia mí. Tú me tienes a mí, y yo te tengo a ti, susurró. Y ahora, te llegó tu turno. Algo dentro de mi pecho se contrajo, como si una mano invisible me apretara el corazón desde adentro. Caí de rodillas sin poder evitarlo. Mis tías empezaron a lanzar lo que parecían rezos improvisados, gritando palabras que seguramente inventaron en el momento, porque sonaban más a espíritu malo fuera, que a una oración real. La sombra no les prestó atención. Solo a mí. Y entonces lo hizo. Extendió la mano y tocó mi hombro. No me jaló. No me quemó. No me hirió. Lo que hizo fue peor. Me mostró su vida. Vi un lugar que no era un lugar. Un espacio oscuro donde el tiempo no tenía forma. Vi un niño, mi edad, mi cara, mis ojos, atrapado detrás de una especie de velo, golpeando, intentando salir. Vi cómo cada año nuevo empujaba un poco más. Vi cómo la copa, con cada grieta que acumulaba, perdía fuerza. Vi cómo esperaba, solo. Esperando que yo fallara. Y fallé. La copa rota. El sello abierto. Yo, elegido por error desde el día que nací. La visión terminó. Respiré hondo, como si hubiera estado bajo el agua. Tú viviste mi vida, la sombra murmuró, y por primera vez sonó verdaderamente resentido. Y ahora, yo viviré la tuya. Mi mamá gritó. No lo dejes tocar tu pecho. Si toca tu pecho, cambian lugares. La sombra apoyó la mano en mi esternón. Un dolor agudo atravesó mi espalda, como si me arrancaran algo desde adentro. Es hora, Gael, susurró. Dame lo que es mío. Mis dedos se entumecieron. Mis brazos temblaron. Sentí como si me abrieran la piel por dentro, sin sangre, sin heridas, solo vacío. Un vacío que quería llenarse con él. Yo intenté apartarlo, pero mi cuerpo no reaccionaba. Y entonces ocurrió lo peor. Mi abuela corrió hacia nosotros con un cuchillo ceremonial que juraría nunca había visto en casa, y lo levantó directo hacia la sombra. Pero ella no estaba apuntando a la sombra. Me estaba apuntando a mí. Lo siento, Gael. Es la única forma. Gritó. Y bajó el cuchillo. El filo del cuchillo bajó tan rápido que solo pude cerrar los ojos. No tuve tiempo de gritar, ni moverme, ni procesar que mi propia abuela quería acuchillarme, por mi bien. Pero antes de que el metal me tocara, algo lo detuvo. No yo. No mi mamá. No mis tías. La sombra. La mano deforme atrapó el cuchillo como si fuera un objeto de papel.
El metal rechinó. Se dobló. Se dobló, como si la hoja hubiera sido de mantequilla caliente. Mi abuela retrocedió, aterrada. Era la primera vez que la veía tener miedo de verdad, miedo del que hace temblar los labios. La sombra habló. Ni tú, ni nadie, lo tocará. Él es mío. Yo seguía en el piso, con el pecho ardiendo por el contacto que casi me cambia la vida entera, o me la quitaba, según como se viera. Mi respiración era un desastre. Cada inhalación parecía prestada. Mi mamá corrió hacia mí y me cubrió con su cuerpo. Un acto inútil, sí, pero sentí por primera vez que de verdad estaba dispuesta a protegerme. No te lo lleves. Gritó, desgarrándose la garganta. La sombra inclinó la cabeza como si analizara ese gesto. Luego dijo, con una frialdad que heló el aire. Tú no puedes ofrecer lo que no es tuyo. Es mi hijo. Respondió ella. Solo la mitad, corrigió la sombra. Sentí que mi estómago se volteó. Esa frase me pegó más duro que cualquier toque sobrenatural. Mi abuela, en pánico, intentó recuperar el cuchillo doblado. No para apuñalarme esta vez, aunque ya con ella uno nunca sabe, sino para usarlo como amuleto, o algo así. Pero la sombra dio un paso, bloqueando su camino. No habrá más sellos, declaró. No habrá más pactos. No habrá más intercambios incompletos. Mis tías chillaban al fondo como si estuvieran viendo una obra de teatro demasiado inmersiva, y yo, sinceramente, apenas podía pensar. Todo era un torbellino de dolor, miedo y rabia. Rabia por la mentira. Por la vida que me ocultaron. Por el gemelo que nunca conocí pero cuyo vacío llevaba adentro sin saber. De pronto, la sombra se agachó a mi altura. Quedamos cara a contorno. Su rostro, si es que tenía uno, estaba a centímetros del mío. Y entonces lo escuché. Su respiración. Era igual a la mía. Rítmica. Sincronizada. Como si compartiéramos un mismo origen. Gael, susurró. Te estoy dando lo que te quitaron. No es secuestro. Es restitución. Intenté hablar, pero solo salió un hilo. Yo no te quité nada. La sombra se detuvo. Como si esas palabras le hubieran hecho ruido. No, admitió finalmente. Tú no. Ellos. Se giró hacia mi familia con una lentitud que dolía. Ellos eligieron quién viviría a la luz y quién quedaría con la oscuridad. Mi abuela apretó los dientes. Fue por el bien de todos, escupió. Fue por tu bien, corrigió la sombra. No por el nuestro. El ambiente se tensó. El aire vibraba, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. Gael volvió a decir, mirándome sin ojos. Tócale el pecho. ¿Qué? Si me das tu mano, te muestro el resto. La verdad completa. ¿Y si no? Me llevo a alguien más. Uno por uno. Hasta que aceptes. Mi sangre se congeló. Porque la sombra, lentamente, extendió un dedo. Y lo apuntó directo a mi mamá. Empezando por ella. El grito que intenté soltar nunca salió. Me levanté de golpe, sin plan, sin lógica, sin pensar en nada más que evitarlo. ¿Y fue ahí, en ese microsegundo? Cuando hice lo que nunca debía hacer. Le tomé la mano. La sombra se tensó. La casa vibró. Las luces se apagaron. Y mi mente se abrió como una herida. Vi algo. Algo que no me habían contado. Algo que no encajaba con la historia que mi abuela vendió como sacrificio. Un recuerdo que no era mío. Pero tampoco era del gemelo. Era de alguien más. Alguien que estuvo ahí cuando se hizo el pacto. Alguien que alteró el destino. Alguien que intervino. Alguien que no debió haber tocado la copa aquella noche. Y antes de que pudiera entender completamente lo que veía, la sombra dijo. Gael, no fuiste tú quien rompió el sello. Gael, no fuiste tú quien rompió el sello. Esa frase me atravesó como un rayo. Las visiones seguían explotando detrás de mis ojos, imágenes súper rápidas, distorsionadas, como si alguien estuviera rebobinando un VHS maldito dentro de mi cabeza. Yo veía una habitación antigua, la misma donde ahora estaba la sombra. Veía la copa intacta, brillante, protegida por símbolos. Veía a mi mamá joven, aterrada. A mi bisabuela, sosteniendo un libro que parecía vivo. Y luego, otra figura. Una que no reconocí al principio. La sombra apretó mi mano, como si quisiera obligarme a mirar. Míralo bien, dijo. Él es la clave. La figura se acercó a la copa. Era un hombre, robusto, con una postura torpe y nerviosa. Su respiración era acelerada. Estiraba la mano temblorosa, como si no entendiera el peligro o no le importara. ¿Quién es ese? Pregunté, sintiendo el corazón martillar en mis costillas. La sombra inclinó la cabeza, su voz convertida en un eco ácido. ¿Tu abuelo? El piso se me fue. No literal, pero mentalmente me caí 5 metros. ¿Mi abuelo? El esposo de tu abuela, confirmó la sombra. El hombre al que todos en tu familia describen como bueno, despistado, pero noble. El que siempre tuvo mala fama con los trabajos manuales. El que rompía todo. Incluyendo la copa. Las imágenes continuaron. Vi el momento exacto. Mi abuelo tocó el altar, tambaleó la copa sin querer, la golpeó contra un velón encendido, y crack, se formó la primera fractura. La bisabuela gritó. Mi mamá lloró.
Mi abuela corrió hacia él y lo empujó, gritando que era un inútil. Pero ya era tarde. La grieta estaba ahí. El pacto se debilitó. Y mi hermano quedó atrapado entre mundos. Regresé al presente con un tirón brutal. Caí sobre mis manos, jadeando como si me hubieran vaciado los pulmones de golpe. Mi abuela gritó. No le hagas caso. Te engaña. Te quiere confundir. La sombra rió. Un sonido siniestro, hueco, que me puso la piel de gallina hasta los huesos. ¿Confundirlo? Repitió. He esperado 27 años para mostrarle esto. Mi mamá estaba llorando a un nivel que ni sabía que existía. Sus manos temblaban tanto que se las apretó contra el pecho para que no se le deshicieran. Mamá, logré decir, con la voz rota. Es verdad. Ella no respondió. Pero su silencio fue una confesión más cruel que cualquier palabra. Mi abuela dio un paso al frente, como si quisiera imponer autoridad, pero la sombra se movió más rápido. La atraviesó sin tocarla, sin empujarla. Solo pasó a su lado, haciendo que su cuerpo temblara como si una corriente eléctrica la hubiera perforado. Tu abuela mintió para protegerlo, dijo la sombra. Nunca aceptó que el responsable del sello roto fue su propio esposo. Que el pacto se debilitó por su torpeza. La sombra me miró de cerca. Tú heredaste la culpa de un error que no te pertenecía. Yo apreté los dientes. Sentí un fuego subiendo por mi garganta, no de rabia, sino de una furia tan profunda que me ardía la piel. Entonces, murmuré. ¿Yo no debía pagar por esto? No tú, confirmó la sombra. Pero necesitaban a alguien. Y tú eras el más fácil de culpar. Mi mamá cayó de rodillas. Yo no quise. Gritó, hundiendo las manos en el piso. No quisimos. Solo. No sabíamos cómo arreglarlo. Eligieron sacrificar a un niño, dijo la sombra con un tono de resentimiento tan humano que me estremeció. Y cuando el primero desapareció, criaron al otro como si nada hubiera pasado. Lo que me hacía pedazos no era el enojo. Era la claridad. Todo encajaba. Todo hacía sentido. Toda mi vida había sido construida sobre una mentira para cubrir la estupidez de un adulto. La sombra se puso enfrente de mí, más cerca que nunca. Gael, susurró. No vengo a matarte. No vengo a poseerte. No vengo a destruir esta casa. Hizo una pausa. Vengo a intercambiar lo que nos deben. Mi voz tembló. ¿Qué quieres? La sombra levantó un dedo, y lo apuntó al pasillo oscuro que llevaba al fondo de la casa. Quiero al verdadero responsable. Mi abuela soltó un chillido. Mi mamá se cubrió la boca. ¿Y yo? Yo sentí las entrañas helarse. ¿Por qué desde ese pasillo? Alguien más respiró. Una respiración humana. Vieja. Precisa. Y entonces lo escuché. Un bastón arrastrándose. Un paso. Otro. Mi abuelo salió de la oscuridad. Con los ojos abiertos, pero completamente negros. Cuando encendí la linterna del celular, entendí dos cosas. No estábamos solos en la sala. Mi familia realmente había estado escondiéndome algo toda mi vida. La luz temblorosa reveló una figura sentada en el sillón donde, minutos antes, no había nadie. Una sombra compacta, doblada sobre sí misma, con las manos cubriéndose la cara. No respiraba. No se movía. No reaccionaba. Solo estaba ahí. ¿Abuela? Susurré, porque mi cerebro intentaba elegir la opción menos aterradora. Pero antes de que pudiera acercarme, la figura hizo un movimiento seco, como un espasmo, levantando la cabeza. No tenía facciones. Solo un vacío borroso, como si la oscuridad misma hubiera decidido ponerse una cara improvisada. Mi mamá soltó un jadeo. Mi abuela, en cambio, murmuró. Lo sabía. ¿Ese espejo no debió romperse? Y ahí, como si mi noche no fuera lo suficientemente absurda, mi papá intervino con su clásico humor negro. Perfecto. Años evitando que el perro ensucie la alfombra y ahora tenemos un ente del más allá sentado encima. Maravilloso. Cállate, Luis, chilló mi abuela, sacando algo de su bolsillo. Esto no es un chiste. Ya vino. Ya está aquí. Yo parpadeé. Ya vino. ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué parecían todos conocer las reglas menos yo? Abuela, explícame qué está pasando, exigí, pero ella ya estaba arrancando hilos rojos de una pulsera, escribiendo símbolos apresurados en el suelo con la tiza negra que guardaba, solo para rituales de emergencia. Porque claro, aparentemente en esta familia existe eso. La figura en el sillón comenzó a emitir un sonido. Un susurro húmedo. Una mezcla entre viento y alguien tratando de hablar desde debajo del agua. Y entonces escuché mi nombre. Claro. Por supuesto. Mi nombre. No, no puede ser, murmuró mi mamá, retrocediendo. Todavía no debería reaccionar. ¿Cómo que todavía? Pregunté, con el corazón apuñalándome el pecho. Nadie contestó. La sala se estremeció de nuevo, pero esta vez no fue por un temblor. Las paredes vibraron. Como si algo desde adentro quisiera salir. La figura se levantó. No caminaba. No flotaba. Era como si existiera, en un punto y un segundo después en otro, sin moverse entre ellos. Dio un paso hacia mí. Apareció a 2 metros. Otro paso. 1 metro. Mi papá se interpuso, sosteniendo un palo de escoba como si fuera un arma legendaria.
Atrás, le dijo a la sombra. Te juro que hoy no tengo paciencia, ¿ok? No me jodan en Año Nuevo. Papá. No es un ladrón. Es un llamador, interrumpió mi abuela, con la voz quebrada. Uno que viene por él. Yo tragué saliva. ¿Por mí? ¿Por qué demonios vendría algo así por mí? Mi abuela me miró, con una culpa tan grande que me dejó sin aire. Porque tú, dijo, temblando, no deberías haber nacido. El silencio fue tan brutal que hasta la sombra pareció detenerse para disfrutarlo. Mi pulso se heló. Mi mente se vació. ¿Qué, dijiste? Ella respiró profundo, preparando una confesión que se veía cargar décadas de peso, pero el ente giró la cabeza de forma repentina, como si escuchara algo detrás de nosotros. Y en la ventana, el vidrio se empañó solo. Como si alguien desde afuera soplara muy, muy cerca. Se formó un mensaje escrito por dedos invisibles. Faltan 5 minutos. No puede entrar, susurró mi mamá. ¿Todavía no? Mi abuela dejó caer la tiza. Yo di un paso atrás. El ente levantó una mano. El reloj de la sala comenzó a girar solo. Las manecillas dieron vueltas frenéticas. Y de pronto, se detuvieron. Marcando exactamente 11:55 de la noche. Y ahí, todo se apagó. La casa entera. La calle. La cuadra. Un apagón total. Pero la figura seguía brillando en la oscuridad. Como si su cuerpo estuviera hecho de la sombra más densa imaginable. Dio otro paso. Y ahora estaba justo frente a mí. Tan cerca que, por primera vez, pude distinguir algo en su rostro. Un ojo. Solo uno. Un ojo idéntico al mío. Y antes de que pudiera gritar, la figura abrió la boca de par en par. Y dijo. Te lo mostraré todo. La sala explotó en un destello blanco. Cuando la luz dejó de taladrarme los ojos, me encontré de pie en medio de, ¿un bosque? Sí, un bosque. Pero no uno normal, los árboles eran demasiado altos, el aire demasiado denso y el cielo tenía un tono rojizo como si alguien hubiera mezclado niebla con sangre diluida. Parpadeé varias veces. No había rastro del ente. No había rastro de mi casa. No había rastro de mi familia. Solo yo, y una voz que seguía resonando detrás de mí. No te quedes ahí parado, dijo. Te traje para que entiendas lo que eres. Me giré. Y ahí estaba. No el ente. No una sombra. No algo amorfo. Era, un niño. Un niño de unos 8 años, con ropa antigua, el cabello negro y los ojos, demasiado familiares. Demasiado parecidos a los míos. ¿Qué, demonios eres tú? Pregunté, retrocediendo un paso. El niño sonrió. Esa sonrisa no era de niño. No era de humano. Era de alguien que sabía exactamente algo que yo no. Soy la parte que tu familia intentó borrar, respondió con calma. La parte que nunca debió cruzar este mundo. Mi corazón se apretó. No entiendo nada. ¿Qué es este lugar? El niño señaló el cielo, donde la luna estaba partida en dos, como una hostia rota. Este es el año nuevo original, susurró. El primero. El que tu bisabuela abrió, por error. Y al que tú estás conectado desde antes de nacer. Yo solté una carcajada nerviosa, con ese sarcasmo automático que aparece cuando estás a milímetros de entrar en shock. Sí, claro. Perfecto. Obvio. Mi familia no puede simplemente ser disfuncional como la de cualquier persona. No. Tenían que mezclar brujería, travesías en el tiempo y niños demoníacos. ¿Feliz año nuevo, no? El niño inclinó la cabeza, divertido. Te estás tomando esto mejor que muchos. No, campeón. Estoy a segundos de llorar en posición fetal. Solo estoy retrasando el colapso. Algo crujió detrás de nosotros. Los árboles se estaban moviendo. No por viento. No por animales. Se estaban inclinando todos hacia nosotros, como si fuéramos un imán. ¿Qué está pasando? Pregunté. El niño suspiró. El tiempo se está cerrando. Te traje aquí para que veas la verdad, pero no tenemos mucho margen. Si nos atrapan las ramas, nos quedamos atrapados entre años. Para siempre. Perfecto. Fenomenal. Maravilloso. ¿Y cuál es, la verdad? Solté mientras él comenzaba a caminar y yo lo seguía como idiota obediente. Que tú no debiste nacer, repitió, con esa tranquilidad que da ganas de golpear. Y no porque no fueras deseado. Todo lo contrario, fuiste pedido. Me detuve en seco. ¿Pedido? ¿A quién? El niño me miró como si fuera evidente. Al espejo. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. ¿El espejo que se rompió en mi casa? No era un espejo, corrigió él. Era un portal. Uno que tu familia abrió hace décadas, intercambiando un deseo por un precio. Los árboles temblaron como si una criatura gigante se moviera entre ellos. ¿Qué precio? Pregunté, aunque ya sabía que la respuesta me iba a arruinar la noche. El niño se detuvo. Me miró fijo. Tú. Mi estómago cayó al suelo. Tu nacimiento fue un pacto, continuó. Un pacto que debía cumplirse esta noche. Por eso el espejo se rompió. Por eso el llamador vino por ti. Por eso estás aquí, conmigo. Las ramas seguían acercándose. Ya podía sentirlas rozar mi espalda. ¿Y tú qué eres exactamente?
Pregunté, el miedo rompiéndome la voz. El niño sonrió de nuevo. Muy despacio. Muy oscuro. Soy lo que tú debiste ser. Antes de que pudiera procesarlo, el suelo tembló. El bosque entero se dobló hacia adelante, como si algo hubiera jalado todos los troncos al mismo tiempo. Las raíces salieron disparadas del suelo, intentando atraparnos. Corre, ordenó el niño. Pero yo no podía moverme. No porque tuviera miedo. No porque no entendiera. Sino porque, justo frente a mí, apareció otra figura. La sombra. La misma del sillón. Pero ahora, más definida. Más real. Con un cuerpo. Con un rostro. Y ese rostro era el mío. Adulto. Distorsionado. Como si alguien hubiera mezclado mi cara en un licuador con una pesadilla. El niño susurró. Ya llegó tu reemplazo. La figura levantó la mano, y todo se volvió oscuro otra vez. Volver a ver mi casa debería haber sido un alivio, pero no lo fue. El aire olía diferente, a vela encendida, a humedad vieja, a algo que recordaba a iglesia abandonada. La sala estaba como siempre, pero también, no. Más oscura. Más estrecha. Como si estuviera viéndola desde una boca que estaba a punto de tragarla. Mi familia estaba reunida alrededor del espejo, intacto, brillante, enorme, como si fuera un altar. Mi mamá sostenía un recipiente de algo negro, mi papá tenía una cuerda con nudos y mi abuela estaba rezando en un idioma que definitivamente no enseñan en catequesis. Y yo, o algo que era yo, estaba en el reflejo. Solo que no estaba sincronizado. No parpadeaba cuando yo parpadeaba. No respiraba cuando yo respiraba. Era como ver a un actor pésimo interpretándome. No, no puede ser, susurré, pero nadie me escuchó. Porque no estaba ahí, físicamente. Yo estaba como un fantasma metido en una memoria que no sabía que existía. Mi mamá habló primero. ¿Están seguros de que funcionará esta vez? No quiero otro accidente. Mi papá respondió. La partera dijo que el trato se cumplirá si la ofrenda respira antes de medianoche. No podemos fallar. Mi estómago se revolvió. ¿Ofrenda? ¿Respirar? Esta vez. La abuela levantó la mirada hacia el espejo. Él sí vendrá. Siempre viene cuando se le llama. Y el reflejo, mi reflejo no sincronizado, sonrió. No. Sonrió primero, antes de que mi mamá terminara de hablar. Luego ladeó la cabeza, como si escuchara algo detrás del vidrio. Una voz pequeña habló a mi lado. Te lo dije. Esto fue antes de que tú existieras. Giré y vi al niño otra vez. Más pálido. Más opaco. Como si estar en esta escena lo drenara. ¿Qué están haciendo? Pregunté, aunque temía la respuesta. Él observó la escena, serio. Preparando tu llegada. Tu familia no podía tener hijos. La línea estaba condenada. Y en lugar de aceptarlo, decidieron abrir un camino prohibido. Señaló el espejo. Ese espejo no muestra reflejos. Muestra posibilidades. Muestra lo que no debería existir, si alguien no lo pide. La abuela del pasado colocó su mano sobre la superficie del vidrio. El reflejo imitó su gesto, pero con un retraso de medio segundo. Terriblemente antinatural. Mi papá empezó a recitar unas palabras que parecían arrancadas de un libro que debería permanecer cerrado para siempre. ¿Y yo? Pregunté, tragando saliva. ¿De dónde salgo en toda esta locura? El niño me miró, sin rastro de burla esta vez. Tú fuiste el resultado del trato. A cambio de un heredero, el espejo reclamaría un doble, un eco, una versión incompleta que quedaría atrapada hasta que llegara su turno de cruzar. Mi voz se quebró. ¿Un doble? ¿Te refieres a ti? ¿O a la cosa que se parece a mí y me persigue? El niño negó con la cabeza lentamente, como si la verdad fuera peor. No. Yo soy otra cosa. El que está atrapado. El que te llama. El que vino por ti. Me miró con esos ojos idénticos a los míos. Es tu sombra. La que te corresponde. La que nació contigo y que tu familia encerró aquí para que tú pudieras existir como un hijo real. La sala del pasado se agitó. El espejo empezó a brillar, como si un sol oscuro explotara por dentro. Mi reflejo dio un paso hacia adelante desde el otro lado del vidrio, como si intentara salir. Mi mamá retrocedió asustada. No está obedeciendo, dijo ella. Está intentando cruzar antes de tiempo. Mi papá gritó. Sujétenlo. No debe salir hasta que el trato se complete. La figura dentro del espejo, mi sombra, apoyó la frente en el vidrio. Sus ojos eran vacíos, pero cargados de odio antiguo. El niño tomó mi brazo. Míralo bien. Él es lo que tú deberías haber sido. Un hijo del espejo. Una entidad sin cuerpo. Un sustituto. El espejo empezó a resquebrajarse. Una grieta enorme cruzó el reflejo, dividiéndolo en dos. La abuela gritó. No. No ahora. Faltan años. Años. El niño, cada vez más translúcido, murmuró. Y por eso te están buscando. Porque esta noche. Exactamente esta noche. El tiempo del trato llegó. El espejo estalló hacia adentro. Mis padres del pasado se cubrieron. La sombra salió del vidrio como si hubiera estado ahogándose y por fin tomara aire. El niño me miró con desesperación. Tenían que haberlo contenido.
El trato se rompió antes de tiempo. Su voz se quebró. Y él lleva buscándote desde entonces. La escena empezó a distorsionarse. Como si estuviera siendo tragada por un vórtice. ¿Qué significa eso? Pregunté mientras todo se deshacía a mi alrededor. El niño se acercó a mí, con los ojos temblando. Que no viniste aquí por accidente. Que no te trajo él. Que no te traje yo. Tragó saliva con pánico puro. Tú abriste el camino. Tú lo llamaste sin querer. Cuando rompiste el espejo. El mundo se desmoronó en un crujido. Volví a la sala como si hubiera sido escupido por un monstruo cansado de masticarme. Caí de rodillas sobre el piso frío. El mundo real olía a electricidad quemada, a metal, a vela apagada con saliva. ¿Y frente a mí? Ahí estaba. Mi sombra. Mi doble. Mi otro yo. La versión que nunca debió existir fuera del espejo. Era como mirarme a mí mismo a través de un cristal mojado y distorsionado. Mi rostro, pero sin vida alguna. Mi cuerpo, pero con movimientos que parecían más hueso que carne. Mis ojos, pero vacíos. Como si alguien hubiera hecho un backup de mi alma y lo hubiera sobrecargado con mala energía. Y sonreía. Dios santo, cómo sonreía. Una sonrisa larga, rota, abierta, que no pertenecía a un ser humano. Mis papás estaban detrás de mí. Mi mamá rezando. Mi papá insultando cada santo conocido en Colombia. Y mi abuela, llorando. No gritando. No ordenando. Llorando. Eso era peor que cualquier cosa. No puede ser, susurró ella. Esto no debía pasar ahora. No debía salir así. Mi sombra dio un paso hacia mí. Un paso que no hizo ruido. Un paso que no movió aire. Un paso imposible. Y en ese puñetero instante, ¿entendí algo? No venía a matarme. No venía a lastimarme. Venía a ocupar mi lugar. A reclamar lo que el espejo había prometido. Me puse de pie, temblando como si tuviera hielo en las piernas. ¿Qué quieres? Le pregunté, aunque ya lo sabía. Mi sombra ladeó la cabeza, imitando exactamente mi propio gesto cuando estoy confundido. Qué horroroso es verse desde afuera sin alma. Sin intenciones. Sin moral. Jesús. Una versión de mi sin humanidad. Quiere tu cuerpo, dijo mi abuela con voz ronca, quebrada. Quiere vivir. Ese era el trato. Nosotros lo rompimos. Él viene por lo que le pertenece. Mi sombra se movió de golpe. En un parpadeo estaba a medio metro de mí. Mi papá se interpuso con el palo de escoba como si fuera un arma sagrada. Gran idea, papá. Impresionante. Excelente. Atrás. Atrás, dije. No te lo vas a llevar. Es mi hijo. Rugió. Mi sombra lo miró, y simplemente lo ignoró. Como si mi papá no fuera más real que una silla. Dio otro paso. Tan rápido que yo ni vi cómo. Mi mamá gritó mi nombre. La abuela empezó a recitar palabras que parecían cortarse a mitad de cada oración, como si la garganta se le secara. Y mi sombra levantó una mano. Su palma se veía como la mía, pero cubierta de una especie de humo oscuro, pegado a los dedos como tinta espesa. No toqué esa mano. No dejé que me rozara. Pero igual la sentí. Una punzada adentro. Como si algo tirara de mis pulmones desde adentro. Como si una parte de mí quisiera irse hacia él. Yo grité, porque no sabía qué más hacer. Y en ese momento el niño apareció. El niño del bosque. Mi otro yo, pero más pequeño. Mi posibilidad descartada. Mi pasado imposible. Salió desde atrás del sofá, como si hubiera sido expulsado de la misma grieta que me había traído de vuelta. Mi familia lo vio y gritó. Yo lo vi y me quedé helado. Mi sombra lo vio, y retrocedió. Por primera vez retrocedió. El niño habló, más débil que antes. No puede tomarlo si está incompleto. Tu cuerpo no es suyo, no del todo. Mi sombra siseó. Un sonido húmedo, antinatural. No de garganta humana. Él te necesita a ti, dijo el niño. No a tu carne. No a tus recuerdos. A ti. A tu mitad. Mi papá soltó. ¿Mitad? ¿Qué demonios significa mitad? Mi abuela murmuró algo que me heló. Él no es una persona. No es un espíritu. Es un nacimiento dividido. Un hijo en dos pedazos. Uno aquí. Y otro atrapado allá. El niño se tambaleó. Su silueta parpadeaba como si fuera un proyector moribundo. Tú eres la mitad viva, me dijo. Él es la mitad oscura. Y yo, soy la mitad que sobró. Mi sombra gruñó, molesta. Y el suelo empezó a vibrar. La lámpara parpadeó. El piso crujió. Y el niño gritó. ¡Corre! Te va a absorber. No te quedes quieto. Pero no pude moverme. Porque mi sombra ya estaba pegada a mí, apenas a centímetros de mi cara. Y cuando abrió la boca, vi dentro de ella. No dientes. No lengua. Un vacío inmenso, infinito, hambriento. Negro. Frío. Sin fondo. Una voz susurró desde el interior de esa oscuridad, con mi tono exacto. Es hora de volver a ser uno. No existe palabra humana para describir lo que sentí al estar dentro de mi sombra. No era un cuarto. No era un sueño. No era un lugar. Era una sensación.
Una prisión hecha de cosas que no deberían tener forma, pensamientos rotos, recuerdos que no eran míos, gritos sin garganta. Era como si alguien hubiera intentado construir un mundo usando puro trauma comprimido. El aire era espeso, pero no lo respiraba. El suelo parecía existir, pero no lo pisaba. La oscuridad tenía textura, como tela mojada pegándose a mi piel. Y de fondo, muy lejos, estaba él. Mi sombra. O yo. O lo que yo habría sido. Una figura enorme, colgando como un muñeco suspendido por hilos invisibles, con mis rasgos deformados en proporciones que no encajaban. Su boca se abría y cerraba como si intentara decir mi nombre, pero lo único que salía era un sonido que parecía mezclado con eco de metal roto. Gael, chasqueó la voz. ¿Gael? No sé qué parte de mí fue la que tuvo el valor de responder. ¿Qué quieres de mí? Grité, aunque el sonido no salió como voz, sino como una vibración que empujó la niebla alrededor. La figura abrió la boca un poco más. Demasiado más. Los bordes de sus labios se partieron, pero no salió sangre. Salió más oscuridad. Quiero lo que es mío, respondió. El espacio tembló. No soy tuyo, respondí, retrocediendo. No soy tu mitad. No soy tú, lo que sea. Pero entonces las paredes, o lo que fuera que formaba ese lugar, comenzaron a mostrar imágenes. Como manchas proyectadas, que se movían solas. Y eran recuerdos. No míos. Suyos. Un bebé llorando en un cuarto que nunca existió. Una cuna vacía mientras alguien del otro lado del espejo intentaba imitar el llanto. Un cuerpo pequeño sin luz. Una voz susurrando, tú no eres suficiente. Una infancia sin días. Sin tiempo. Sin nadie. La sombra habló. Yo debía ser tú. Yo tenía el nombre. Yo tenía el destino. Tú solo existes porque me apartaron. Algo dentro de mí se quebró. No de miedo. De culpa. Gilipollas. A mí, que me criaron entre besos, comida caliente y un perro viejo, me estaban mostrando la versión de mí que creció en un hueco sin mundo, sin contacto, sin luz. Pero la culpa duró un segundo. Después vino el terror. Porque la figura empezó a crecer. A estirarse. A llenar el espacio como si fuera una masa viva. Es hora de reparar el error, susurró. Hora de que vuelvas. La oscuridad se movió hacia mí. No caminó. No flotó. Se deslizó, como si fuera marea negra. Intenté correr. No había dónde. Intenté gritar. El sonido se ahogaba en la nada. Y entonces, la niebla frente a mí se abrió. Apareció el niño. El mismo niño imposible. Pero ahora, mucho peor. Estaba medio transparente, como si su cuerpo fuera humo delgado. Sus ojos ya no brillaban, parecían apagarse de a poquito. No dejes que te tome, dijo, con voz frágil. Si te absorbe, gana forma completa. Y si gana forma completa, destruye el mundo donde tú existes. Yo negué, desesperado. No puedo salir. No sé cómo. No hay puertas. No hay nada. El niño levantó su mano pequeña, temblorosa. Tú sí puedes. Porque este lugar no te pertenece. Tú no vienes de aquí. Ese es su error. La sombra rugió, enfurecida. Un rugido que me atravesó el pecho como un latigazo. No lo escuches. Tronó la sombra. Él es el sobrante. El defecto. La falla. Tú y yo somos uno. Él es nada. El niño apenas se sostuvo. No soy nada, pero soy suficiente para abrir esto. Su mano tembló, y un punto de luz apareció en medio de la oscuridad. Un punto pequeño, como una estrella vista desde una ciudad llena de smog. Pero era luz. Y la sombra se retorció, gritando. Yo corrí hacia esa luz. O lo que se parecía a correr, porque mis piernas no se movían, pero yo sí. La sombra extendió un brazo enorme, hecho de niebla y odio. No saldrás. Vociferó. Eres mío. Fuiste mío desde que naciste. El niño gritó. No lo escuches. No eres él. Eres tú. Vuelve a ser tú. La luz creció, envolviéndome. Sentí la oscuridad arrancarse de mi piel como barro frío. La sombra chilló, un sonido tan horrible que me dolieron los dientes. Y entonces, todo se rompió. Como vidrio. Como un espejo. Como un pacto. Lo juro, el piso respiró. No fue mi imaginación, no fue cansancio, no fue sugestión. Sentí como las tablas bajo mis pies se inflaron como si hubiera un pulmón gigantesco debajo de la casa, y luego exhalaron, haciendo que todo vibrara con un crujido grave, húmedo, casi orgánico. Y ahí quedé yo, con la vela negra chisporroteando en mi mano como si también estuviera viva. Nancy. Susurré, aunque ya empezaba a sospechar que lo que estaba ahí arriba no era mi tía. La figura siguió bajando la escalera muy despacio. Cada escalón que tocaba parecía hundirse un poco más de lo normal, como si cargara un peso que ninguna persona debería tener. No podía verle la cara porque la luz temblaba, pero vi algo peor, sus pies no tocaban bien la superficie. Era como si apenas la rozaran, como si flotara, o como si no quisiera que la casa la rechazara. Un escalofrío me recorrió la columna. Y aún así, ahí estaba yo, paralizado como un idiota. Me llamo Adriel, dije, sin pensar. ¿Por qué dije mi nombre? ¿Por qué, precisamente ahora? No lo sé.
Tal vez porque sentí que lo que fuera que tenía enfrente ya lo sabía. La figura se detuvo. Y muy lentamente, como si su cuello no hubiera sido diseñado para moverse, giró hacia mí. La vela casi se apagó. Desde las sombras escuché su voz, ronca, arrastrada, como si hablara desde una garganta llena de tierra. Eso, no debiste decirlo. Se me heló la sangre. ¿Dónde está mi mamá? Intenté preguntar, pero lo que salió fue un susurro roto. Ella, abrió la puerta equivocada, dijo aquella cosa. Justo como tú. Y entonces alzó la mano. No para atacarme. No para amenazarme. Sino para señalar algo detrás de mí. Me giré despacio, aún con la vela aferrada entre los dedos. La pared del pasillo, se estaba abriendo. No era una puerta. No era un hueco. Era la madera misma separándose como carne desgarrada, mostrando un espacio oscuro, profundo, que no existía minutos antes. Y de ese espacio salió un olor. Un olor a metal, humedad y pólvora de año nuevo mal quemada. Algo dentro de ese hueco respiró también. Y yo entendí algo que me dejó paralizado. La casa no estaba embrujada. La casa estaba viva. Y estaba abriendo la boca. Adriel, susurró la figura detrás de mí. Si entras, ya no vas a poder salir, pero si no entras, te va a masticar igual. Yo retrocedí, apretando la vela, tratando de hacer que mi cerebro encontrara una salida lógica, humana, realista. Pero el hueco seguía abriéndose. Y algo dentro comenzó a moverse hacia mí, arrastrándose, como si quisiera asomarse, o probarme. Y justo cuando pensé en correr, la vela se apagó. Y lo primero que sentí no fue terror, sino un dedo frío tocándome la nuca. Elegido. El toque frío en mi nuca me hizo soltar un grito ahogado, pero cuando intenté apartarme, algo me lo impidió, no podía mover los pies. Era como si el piso, ese piso que respiraba, me hubiera atrapado los tobillos. Tragué saliva. Me atreví a llevar la mano temblorosa hacia mi nuca, listo para sacarme lo que fuera que me estuviera tocando. Pero lo que mis dedos encontraron no fue un dedo humano. Ni una garra. Ni un insecto. Era, metal. Una pieza alargada, helada, como una llave antigua incrustada entre mis vértebras. Cuando la toqué, aquella cosa dentro del hueco respiró más fuerte, como si hubiese olido mi miedo, o mi sangre. La figura detrás de mí, la que parecía Nancy pero no lo era, bajó un escalón más. Su voz sonó más clara, como si se estuviera ajustando a mi idioma. Te marcó, dijo. Aceptaste al pronunciar tu nombre. Ahora la casa te reconoce. ¿Reconoce para qué? Logré soltar, tirando de la llave, sin éxito. Para abrir lo que nunca debió abrirse, respondió ella, inclinando la cabeza como un cuervo observando su comida. Para reemplazar lo roto. ¿Reemplazar, qué? El hueco en la pared se abrió aún más. Esta vez no era madera. Era carne, o algo muy parecido. Vi una superficie palpitante, húmeda, que se contraía con cada exhalación. Y al fondo, algo se arrastraba, tratando de salir. Algo con manos demasiado largas y una piel que parecía papel mojado. Sentí náuseas. Y al mismo tiempo, una presión en la nuca. La llave comenzó a girar sola. Despacito. Chasqueando. No, 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 suéltame. Traté de moverme, pero mis piernas seguían ancladas. Ya empezó, dijo la figura, y por primera vez noté un tono, molesto. Como si algo saliera mal incluso para ella. No debió comenzar así de rápido. La llave giró un segundo clic. Entonces lo escuché. Un susurro. No en mis oídos, sino dentro de mi cabeza. Ven, no temas, ¿tú no eres como ellos? Me temblaron los dientes del susto. Cállate. Grité, sin saber a quién le hablaba exactamente. La figura extendió su mano hacia mí, esta vez más como una advertencia que como una amenaza. Si completa el giro, no serás tú quien camine por esa casa. ¿Entonces qué hago? Sentí que mi voz se quebraba. O corres, dijo ella. O aceptas lo que viene cuando la llave abra lo que eres. Y entonces pasó. El hueco en la pared se cerró de golpe, como una boca frustrada. La casa tembló. La llave dejó de girar. La figura se detuvo. Todo enmudeció. Y esa calma me dio un segundo para respirar. Solo un segundo. Porque inmediatamente después escuché algo peor que cualquier monstruo arrastrándose. El sonido de mi mamá gritando mi nombre. No desde arriba. No desde la sala. Desde dentro de las paredes. Y al escucharla, la llave volvió a girar sola, desesperada, como si intentara arrancarme. Cuando escuché a mi mamá gritar mi nombre desde dentro de las paredes, algo dentro de mí se quebró. No era un eco, no era un recuerdo, no era imaginación. Era ella, con su tono exacto, su forma particular de alargar la A, cuando estaba asustada. Adriel. Sácame. La llave en mi nuca giró un clic más, esta vez con fuerza, como si aquello dentro de la casa hubiera escuchado la voz de mi mamá y la hubiera reconocido. Intenté moverme, jalar mis piernas, romper lo que fuera que me tenía atrapado, pero el piso estaba duro como piedra. Ya no respiraba. Ya no vibraba. Ahora estaba tenso, rígido, como si la casa entera se estuviera conteniendo. La figura que parecía Nancy bajó el último escalón. Ahora estaba frente a mí. Y pude verle los ojos. No eran de ella. Ni de un humano. Eran dos manchas oscuras, sin pupilas, como si alguien hubiera perforado su rostro y dejado dos agujeros sin fondo.
Su voz salió más firme esta vez. No la escuches. No abras nada más. Eso no es tu madre. Claro que sí. Le grité, es su voz. Es su respiración. Es. Eso es la casa imitándola, interrumpió. Usa lo que más duele. Lo que más recuerdas. Lo que más quieres proteger. El hueco en la pared, el que antes se había cerrado de golpe, empezó a abrirse otra vez, pero ahora lento, tembloroso, como si algo desde el otro lado empujara desesperado. Y entonces escuché la voz de mi mamá de nuevo, pero esta vez sonando distinta, ronca, mojada, como si estuviera hablando con la boca llena de agua. Adriel, hijo, ayúdame. Y luego un golpe seco desde adentro. Otro. Otro más. Algo dentro estaba tratando de salir. Y usaba la voz de mi mamá para que yo lo dejara. La llave en mi nuca empezó a calentarse. No quemaba, pero pulsaba, como un corazón nuevo que quisieran ponerme a la fuerza. El piso por fin me soltó los tobillos. Sin pensarlo, di un paso atrás. No te acerques al hueco, dijo la figura. No me des órdenes. Grité sin reconocer mi propio tono. Ella solo respondió con algo que no esperaba. Si abres esa pared, tu mamá muere de verdad. Me quedé frío. Literalmente. Sentí el aire congelarse a mi alrededor. ¿Qué significa eso? Pregunté. Significa que lo que escuchas no es ella, dijo ella, mirando el hueco con una mezcla de obediencia y miedo. Pero lo que agarraron, sí lo es. Mi estómago se vació. Tuve que sostenerme la pared para no caer. Dentro del hueco se escuchó un crujido húmedo, como algo doblándose en un ángulo imposible. Y luego la voz. Adriel, ¿me duele? Yo retrocedí un segundo más. Y la llave se detuvo. Dejó de girar. Como si estuviera esperando mi decisión. La figura se acercó un paso. Estiró su mano hacia mi cabeza. Déjame sacarte la llave, susurró. Antes de que la casa decida qué vas a ser. Yo abrí la boca para decir que sí. Para dejarla hacerlo. Para terminar con ese infierno. Pero entonces escuché algo que me perforó el pecho. Hijo, perdóname, fue mi culpa, yo rompí lo sagrado. Esa frase. Ese tono. Ese temblor en la voz. Mi mamá solo hablaba así cuando cometía un error y no sabía cómo admitirlo. Era demasiado específico para ser una imitación perfecta. Y en ese instante entendí. La casa no estaba repitiendo su voz. La casa estaba usando lo que se llevó. Mi mamá estaba viva. Pero atrapada adentro. No, dije, alejándome de la figura que quería tocarme. No me toques. Yo la voy a sacar. La figura abrió los ojos, o lo que quedaba de ellos, con un terror que no esperaba ver. Adriel, si abres ese hueco, lo que salga no va a ser solo tu mamá. Tragué saliva. Miré la pared. El hueco ya era más grande. Había dedos asomándose. Dedos humanos. Temblorosos. Ensangrentados. Y una voz susurró mi nombre con una mezcla de alivio y desesperación que solo alguien que te dio la vida puede emitir. Hijo, estoy aquí. Yo levanté la mano hacia la pared. Y justo antes de tocarla, la llave en mi nuca giró sola un clic más. Y algo detrás de mí dijo. Adriel, no abras. ¿Soy yo? Era la voz de mi mamá. Pero venía desde el pasillo, no desde la pared. Me quedé congelado. No podía mover un músculo. Tenía a mi mamá llorando desde dentro de la pared, y a mi mamá hablándome desde el pasillo. Y por un segundo, juro que mi cerebro quiso apagarse para no tener que elegir. Adriel, dijo la voz detrás de mí, esa voz que conocía desde niño, con la misma cadencia, la misma calma forzada que usaba cuando quería que yo no me asustara. No mires atrás. Solo ven conmigo. Ese, no mires atrás, me perforó. Mi mamá de verdad nunca decía eso. Ella siempre insistía en que uno debe mirar lo que teme, porque lo que ignoras te muerde más fuerte, según sus palabras. Pero aún así, mi cuerpo tembló. ¿Y si era ella? La figura que parecía Nancy dio un paso al frente, observando el pasillo con una tensión casi servil. No te atrevas, dijo ella, como si le hablara a un animal al que teme pero obedece. La voz del pasillo se acercó más. Hijo, estoy herida, estoy muy herida, no me dejes sola. El hueco de la pared, al mismo tiempo, comenzó a temblar. Los dedos que salían se movieron como si quisieran tapar la luz, como si se protegieran. Y la voz desde ahí dentro, entre jadeos, suplicó. Adriel, mi amor, ayúdame, ¿soy yo? ¿Soy yo? Era demasiado. Dos voces. Dos mamás. Y el corazón latiéndome tan fuerte que parecía otro ritual más de Año Nuevo. Me giré muy despacio hacia el pasillo. Y ahí la vi. Mi mamá. Su cabello igual, su ropa igual, incluso la pequeña cicatriz bajo el ojo izquierdo. Pero sus ojos no estaban bien. Parpadeaban, pero no al ritmo de un humano. Era como si una mano detrás del rostro apretara los párpados sin saber cómo funcionan. Ella estiró su brazo. Ven, yo te cuido. Yo retrocedí. Y la voz de la pared soltó un grito desesperado. No es ella. No es ella. No es ella. La falsa mamá del pasillo dejó de caminar. Su sonrisa se borró. Y su cabeza se ladeó igual que la figura de Nancy. Perfecta. Mecánica. Como un maniquí mal programado.
Mis piernas comenzaron a temblar sin que yo pudiera evitarlo. Adriel, dijo la del pasillo, con un tono seco, sin emoción. Si no vienes, yo iré por ti. Dio un solo paso. Y el piso se hundió bajo ella como si la casa la estuviera rechazando. Eso lo entendí en un segundo. La casa no la quería adentro. La casa podía tragar cosas. Pero no toleraba imitaciones. La figura del pasillo retrocedió cuando el piso crujió. Y eso, más que cualquier evidencia, me reveló la verdad. La mamá del pasillo no era humana. Ni siquiera pertenecía a la casa. Adriel, susurró la figura que parecía Nancy. Esa cosa viene de afuera. Sentí un escalofrío subir por mis brazos. ¿Afuera? ¿Afuera de qué? ¿De la casa? ¿Del ritual? ¿Del mundo? Mi mamá falsa abrió la boca. Demasiado. 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 Un chasquido como huesos partiéndose salió de su mandíbula. Yo, soy, tu mamá. Y entonces, desde la pared, mi mamá real gritó con un terror tan crudo que me desgarró. Adriel, soy yo, mi voz no suena así, ella miente. Un golpe más fuerte desde dentro. Algo intentando romper la pared. Algo vivo. Algo de verdad. La llave en mi nuca giró otro clic. Esta vez dolió. Me dobló las rodillas. Casi vomito. Hazlo, dijo la figura de Nancy. Tienes que elegir a cuál abrirle. Ahora. La mamá falsa del pasillo sonrió otra vez, solo con los dientes. Sin labios. Como si la sonrisa le fuera ajena. Hijito, escoge bien. Y la pared tembló. Mi mamá real lloró. La imitación esperó. Y yo, en el medio, sin saber si abrir una puerta o enfrentar lo que venía del pasillo. Pero tuve que elegir. Así que di un paso hacia. Y la casa rugió. No se sintió como un temblor. Fue un rugido. De animal. De algo enorme, hambriento y despierto. Las luces estallaron. Las paredes respiraron. La figura del pasillo se arqueó hacia atrás como si la gravedad desapareciera. Y el hueco por fin se abrió del todo. El hueco se abrió con un sonido tan grotesco que parecía que la casa se estaba desgarrando a sí misma. No era madera rompiéndose. No era yeso cayéndose. Era algo húmedo, vivo, arrancándose. Y de esa abertura salió una mano. Humana. Temblorosa. Ensangrentada. Hijo, sollozó una voz desde dentro, por favor. Mi mamá. Mi mamá de verdad. Sentí el pecho apretárseme tanto que pensé que iba a desmayarme. La otra, la del pasillo, dejó de sonreír. Su cabeza giró hacia el hueco con un crujido que parecía una rama fracturándose. Por primera vez, la vi incómoda. No asustada, porque esa cosa no sabía que era el miedo. Pero sí irritada. Como si lo que estuviera saliendo le molestara. No, dijo con una voz plana, casi robótica. Ella no debe salir. La figura que parecía Nancy se movió rápido, poniendo su cuerpo entre la criatura del pasillo y el hueco. No para protegerme a mí. ¿Para protegerla, regla? ¿Norma? ¿Equilibrio? Yo ya no entendía nada. La mano dentro del hueco luchaba. Arañaba. Tiraba de algo que no podía ver. Y entonces salió el brazo. Lleno de cortes. De marcas que parecían mordidas. ¡Mamá! Grité, acercándome sin pensar. Inmediatamente, la llave en mi nuca ardió. No como fuego. Como hierro siendo empujado a la médula. Mis piernas se doblaron, pero seguí adelante. No podía no hacerlo. La mamá falsa dio un paso, pero el piso volvió a hundirse bajo sus pies. La casa rugió de nuevo. Esta vez no hacia ella, sino hacia mí. Como si me estuviera advirtiendo. Como si dijera, no abras lo que no puedes cerrar. Pero ya era tarde. La figura del pasillo levantó su rostro y su boca empezó a abrirse. Y abrirse. Y abrirse. Demasiado, demasiado, demasiado. Un agujero negro donde no había garganta. Un vacío. Un eco. Una invitación a caer. La figura, Nancy, murmuró. ¿Viene a reclamarse lo que no le pertenece? Y entonces, del hueco, escuché la voz de mi mamá. Débil. Pero viva. Adriel. Te prometo que sigo siendo yo, por favor, no me dejes. Ese, por favor. Ese tono quebrado. Esa forma de suplicar. Era ella. Solo ella. Y entonces la pared se abrió un poco más y la vi. Su rostro, su cabello pegado por el sudor, los ojos rojos, llorando, empujando con todas sus fuerzas para salir. No había nada que pensar. Extendí la mano. Ella extendió la suya. Nuestras puntas de los dedos casi se rozaban cuando la criatura del pasillo se lanzó hacia mí. No caminó. No corrió. Se deslizó. Como si se dislocara cada hueso para avanzar más rápido. La figura de Nancy saltó para detenerla. Pero demasiado tarde. La mamá falsa me agarró del hombro con una fuerza inhumana. Su cara estaba pegada a la mía. Sus ojos negros, sin fondo. Su aliento helado. Tú, no, eliges, susurró. ¿Tú, te, entregas? Sus dedos comenzaron a hundirse en mi piel, como agujas vivas. Mi mamá, desde el hueco, gritó. Adriel, no la dejes, no es humana, no es. La llave en mi nuca giró completamente. Un chasquido seco.
Un relámpago de dolor blanco. Un rugido de la casa que hizo temblar cada pared. Y entonces, la criatura del pasillo me soltó. Retrocedió como si algo la hubiera quemado. Sus ojos por fin mostraron algo parecido al miedo. ¿Por qué detrás de mí? Algo había despertado. Algo que no era la casa. Algo que no era humano. Algo que había estado esperando que la llave girara. Y lo sentí moverse bajo mi piel. No era dolor. Era posesión. La casa respiró. El hueco se abrió más. Mi mamá gritó mi nombre. Y yo, con la voz temblando, dije algo que no reconocí como mío. Yo, no estoy solo. La criatura del pasillo abrió la boca para atacar. Y algo dentro de mí respondió antes que yo. La criatura del pasillo estaba a menos de 1 metro de mi cara cuando algo dentro de mí despertó por completo. No fue como recibir una descarga. Ni como un ataque de pánico. Fue, como si una segunda respiración hubiera nacido dentro de mi pecho, una que no seguía mis ritmos, ni mis miedos, ni mis decisiones. La casa se quedó absolutamente inmóvil. Ni un crujido. Ni una vibración. Como si estuviera esperando ver qué iba a pasar conmigo. Y entonces lo escuché. No afuera. No en mi cabeza. En mi voz. Una voz usando mi boca, mi lengua, mis dientes, mi aire. Aléjate. Pero no sonó como yo. Sonó como si yo hablara desde el fondo de un pozo, y algo más hablara desde la superficie usando mi eco. La criatura del pasillo retrocedió de inmediato. Como si hubiera reconocido algo. Algo que ella sí temía. La figura de Nancy exhaló con un temblor reverencial, casi arrodillándose. Ya abrió, susurró. Lo que estaba adentro, salió. Yo quise moverme, mirar mis manos, gritar, cualquier cosa. Pero mi cuerpo no me obedecía del todo. Era como compartir un auto, con alguien que acababa de agarrar el volante sin preguntarme. La criatura del pasillo abrió la boca, mostrando una oscuridad infinita. Ese se suponía que él no, dijo con un tono rasgado, casi infantil. No debía abrirse todavía. Pues se abrió, respondió mi voz. Pero yo no había dicho eso. Mi mamá seguía en la pared, empujando para salir. Sus dedos sangraban. Su respiración estaba entrecortada. Su llanto se volvió más desesperado al verme de pie sin reaccionar. Adriel. Adriel, mírame. Soy yo, escúchame, por favor escúchame. No dejes que esa cosa use tu voz. Mi garganta ardió. No por llorar. Por intentar recuperar el control. Quise decirle, mamá, aquí estoy, te escucho. Quise al menos voltear a verla. Pero la cosa dentro de mí habló primero. Ella no es tu prioridad ahora. El hueco en la pared se agitó, como si mi mamá hubiera recibido una bofetada invisible. Gritó. Lloró. Empujó más fuerte. La criatura del pasillo dio un paso hacia atrás, hacia la oscuridad del corredor. No estás completo, dijo. Lo que llevas, es solo un fragmento. Mi voz, o la de eso, respondió. Un fragmento mío es más de lo que tú jamás tendrás. La figura de Nancy tembló, como si hubiera escuchado una blasfemia divina. O una revelación. Adriel, intentó decirme, con una mezcla casi humana de preocupación y terror. Si no la sacas ahora, la casa la terminará de devorar para reparar lo roto. Entonces sí reaccioné. Un rayo de claridad atravesó lo que sea que me estaba controlando. Mi mamá. Mi mamá estaba viva. Atrapada. Sangrando. Peleando sola. Tenía que moverme. Tenía que hacerlo. Usé todo lo que tenía para tomar el control de mi cuerpo por un segundo. Solo un segundo. Pero fue suficiente para dar un paso hacia el hueco. En ese instante, la criatura del pasillo gritó algo que no esperaba. Si la sacas, él se completa. Y ahí lo sentí. Él. Lo que estaba dentro de mí. Lo que se había activado con la llave. Lo que la casa había estado protegiendo. Lo que la criatura del pasillo temía. Lo sentí levantarse dentro de mi pecho, como un animal que despierta después de siglos. Mi mamá lloró. Adriel, por favor, no me dejes aquí. Y la otra cosa dentro de mí respondió al mismo tiempo. Si la tocas, yo entro del todo. Mi corazón latió tan fuerte que vi manchas negras en mi visión. 2 caminos. Ambos horribles. Uno perdería a mi mamá. El otro, perdería mi cuerpo. La criatura del pasillo extendió una mano, temblando de pánico. No lo toques. No lo toques. No lo toques. La figura de Nancy se cubrió el rostro, murmurando. Se viene, se viene, se viene. Mi mamá extendió su mano desde el hueco. Temblando. Sangrando. Esperando por mí. Y yo, con el alma desgarrándose, decidí. Toqué su mano. Y la casa explotó en un rugido que no era de este mundo. La criatura del pasillo chilló como si la estuvieran arrancando del aire. La figura de Nancy se desplomó. Y el hueco se abrió tan grande que la pared dejó de existir. Mi mamá salió medio cuerpo. Y entonces sentí como algo se hundía dentro de mi pecho. Hasta ocupar cada rincón. Ya no había 2 voces. Había una sola. Una que no era humana. Y usaba mi boca para decir. Ahora sí, comencemos. Cuando abrí la puerta del hospital, lo primero que vi fue a él. Mi papá, sentado, llorando.
El hombre que había destrozado 2 familias, 2 vidas, que había mentido, manipulado, y que aún así tenía el descaro de pedirme que lo perdonara, ahora parecía un niño perdido. Mi hermana, la nueva, la de su otra familia, me vio entrar y se puso de pie como si quisiera decir algo, pero bajó la mirada. Ella sabía que todo se había ido al carajo por culpa de él. Todos lo sabíamos. Mi mamá estaba al otro lado de la habitación, con la mirada dirigida hacia la ventana. No volteó al escucharme entrar. No quería que nadie la viera llorar, pero yo sí noté cómo sus manos temblaban. Era el silencio más incómodo de mi vida. Mi papá levantó la cabeza, con los ojos rojos y la voz hecha pedazos. Hijo, por favor, no quiero irme de este mundo así. Yo no dije nada. Me senté frente a él. Lo miré a los ojos. Y por primera vez en toda mi vida, él sí parecía tener miedo, no de morirse, sino de que yo no lo perdonara. La confesión final. Quiero que escuchen los 4, dijo él, respirando difícil. No les pedí perdón antes porque pensé que tenía tiempo. Mi mamá soltó una risa cínica, dolorosa, que cortó el aire. ¿Tiempo? ¿Después de destruir 2 familias? Dijo ella. ¿Después de mentirnos durante años? Mi papá cerró los ojos. Me enamoré, y fui un cobarde. Quise quedarme con todo. Quise tenerlos a todos. Y perdí a todos. Mi otra hermana soltó un sollozo. Yo sentí rabia, tristeza, y un cansancio profundo. El último golpe. Pero antes de que pase lo que pase, dijo él, hay algo más que deben saber. Todos lo miramos. Él tragó saliva, como si le doliera incluso hablar. No fue un accidente. El corazón se me detuvo. ¿Qué? Dije, casi gritando. El carro, continuó él. Me quedé viendo un mensaje que no debía mandar. Iba a terminar todo. Iba a decir la verdad. Pero perdí el control del carro, y aquí estoy. Mi mamá llevó las manos al rostro. Mi hermana se derrumbó llorando. Y yo sentí que el suelo tembló bajo mis pies. Él había destruido 2 vidas, y casi pierde la suya, por un mensaje. La decisión que nadie esperaba. Hijo, dijo él, mirándome. Dime algo. Lo que sea. No quiero que la última vez que te vea, sea con silencio. Y ahí estaba yo. Con todo el poder. Con todo el dolor. Con todos los recuerdos. Con todos los pedazos de una familia rota. Me levanté despacio, caminé hacia él. Y él cerró los ojos, como esperando una sentencia. Puse mi mano en su hombro. Te perdono, le dije. Mi mamá volteó de golpe. Mi hermana abrió los ojos sorprendida. Todo el mundo se quedó helado. Te perdono, repetí. Pero no por ti. Lo hice por mí. Porque no quiero cargar con tu culpa. Ni con tu sombra. Ni con tu historia. Él empezó a llorar como nunca lo había visto. Gracias, hijo. Y esa fue la última vez que escuché su voz. Epílogo. Mi papá falleció esa misma noche. Triste, pero en paz. Mi mamá necesitó meses para recuperarse. La otra familia y nosotros encontramos un equilibrio raro, pero honesto. Mi hermana, la otra, y yo hablamos a veces. Ella también fue víctima de sus mentiras. Pero lo más importante, yo aprendí algo. Perdonar no es justificar, ni olvidar. Perdonar es romper la cadena que te amarra al dolor de alguien más. Y aunque todo comenzó con un secreto, una traición y una doble vida, termino esta historia sabiendo algo que nunca pensé decir. Al final, él no fue el único que tuvo otra oportunidad. Corazón roto, destellos.